Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y adoramos y glorificamos, Señor. Hermoso día hoy. Hay que aprovechar, se acorta el invierno con estos días así. Damos gracias al Señor por todo. Amén. Hemos orado, hemos alabado y ahora vamos a pasar al estudio de la palabra. Amén. Vamos a seguir con el libro de los Hechos. Yo les invito a abrir sus Biblias. Hechos, capítulo 13. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Dijimos, alabado sea el nombre de Dios, que íbamos a hablar del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Amén. Gloria al nombre de Dios. Así que aquí en el capítulo 13 es algo hermoso, pero después vamos a hacer una pequeña introducción para que nos quede más claro. Aquellos que lo saben lo recordarán y aquellos que no lo saben lo aprenden hoy. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra con bendición trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice así, los primeros versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadle a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Hermanos, recuerden que habíamos hablado que el avivamiento a los gentiles había comenzado allí en la iglesia de Antioquía, en Siria, ¿verdad? Porque después vamos a ver que hay otra Antioquía en Asia. En Antioquía de Siria, alabado sea el nombre de Dios, había comenzado el avivamiento donde la palabra del Señor, el Espíritu Santo, llegó no solo a los judíos, sino a los gentiles, y estos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua, y había un avivamiento allí, que a tal punto que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de eso y mandaron allí a Bernabé para conferir todo lo que estaba sucediendo. Y Bernabé fue a buscar hasta Tarso, fue a buscar a Saulo y lo trajo, y ahí se quedaron un tiempo y estuvieron ministrando, y era un avivamiento tremendo. Y la palabra, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, nos dice que allí, alabado sea el nombre de Dios, había profetas, había maestros, alabado sea el nombre de Dios, entre los hermanos, y todos ministrando al Señor, buscando el rostro del Señor a través de la oración, a través de ayuno. Imagino que un profeta, hermanos, Dios usó un profeta, alabado sea el nombre de Dios, para hablarle a todos los que estaban allí reunidos y decirle: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les tengo encomendada. Bendito sea el nombre de Dios. Y allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, para conferir lo que Dios había hablado a través de aquel profeta, alabado sea el nombre de Dios, dice que ayunaron y oraron, y bueno, conferido eso que Dios había hablado, les impusieron las manos y los enviaron a la obra. Amén. Gloria al nombre de Dios. Ahora bien, hermanos, tenemos que tener presente esto. Nosotros tenemos la Biblia canonizada, ¿verdad?, que está dividida en dos partes, vamos a decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, donde nos habla de la creación de Dios, donde nos habla del pueblo escogido del Señor a través de Jacob, ¿verdad? Que le dice: ya no serás más Jacob, vas a ser Israel, y yo de ti voy a ser una gran nación. Y allí nos habla, alabado sea el nombre de Dios, del tiempo que pasaron en el desierto. La Biblia nos habla alabado sea el nombre de Dios, de los profetas, los salmos, el Antiguo Testamento, todo eso nos habla de todas esas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. También tienen los libros como el de Esther, como el de Jacob, Proverbios, una cantidad. O sea, todo eso dentro del Antiguo Testamento. Por lo cual, alabado sea el nombre de Dios, se regían, alabado sea el nombre de Dios, por la ley de Moisés, todo el pueblo hebreo. Amén. Ellos no tenían el Nuevo Testamento que tiene usted, que tengo yo. No estaba canonizado todavía la Biblia, alabado sea el nombre de Dios. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el nacimiento
vida y obra y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos todas las cartas después de Pablo instruyendo a las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Alabado el nombre de Dios. Que Pablo, cuando es separado por Dios y enviado, hermanos, nosotros tenemos que pensar qué mensaje era el que iba a llevar. ¿Por qué Dios escogió a Bernabé y a Saulo? Saulo dijimos que era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía la ley al dedillo, por decirlo de alguna manera. Y Bernabé también, pero parece que Pablo era más habilidoso para hablar y expresarse, alabado sea el nombre de Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué era lo que Pablo tenía que hacer, hermano? ¿Qué era lo que iba a predicar? Porque no podía introducirse allí en el pueblo judío, en las sinagogas, a traer un mensaje nuevo, o sea, las buenas nuevas. Tenía que enseñar todo e introducir el mensaje de Jesucristo para salvación de todos aquellos gentiles que de alguna manera allí comenzó, hermanos, toda la obra de Dios a través que al pasar del tiempo, hermano, ustedes y yo estamos aquí en la iglesia. Amén. Pero imagínense ustedes, hermanos, él no tenía el Nuevo Testamento. Él tenía que predicar de allí, sacando de la ley, alabado sea el nombre de Dios, hablar de Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios. Y tenía que entrar en las sinagogas. Las sinagogas, hermanos, es una palabra griega que quiere decir lugar de reunión, donde se reunían primeramente los judíos. Y muchos judíos, hermanos, alabados sea el nombre de Dios, que se les llaman los lugares de reunión, como nosotros los llamamos templo, ahora iglesia, se reunían allí los judíos, alabados sea el nombre de Dios, y también algunos gentiles, prosélitos. ¿Qué son los gentiles prosélitos? Hermanos, aquellos que habían decidido añadirse a la cultura, a la ley de Dios. Que habían dejado sus costumbres, todo para unirse al pueblo hebreo. Estos eran los gentiles que también estaban dentro de la sinagoga y se reunían. Y allí en la sinagoga, les digo todo esto para que usted entienda lo que vamos a ir viendo más adelante. Amén. Gloria al nombre de Dios. En las sinagogas, alabado sea el nombre de Dios, tenían por costumbre todos los sábados, el día de descanso, el día de reposo, alabado sea el nombre de Dios, leer la ley de Moisés y los profetas, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces Pablo entraba allí, alabado sea el nombre de Dios, y aprovechaba para predicar, porque estaban todos reunidos, era el lugar que los encontraba reunidos. Y usted sabe, esto es como en Jesucristo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, dice que entró el sábado, entró a la sinagoga, y allí le dieron para leer, y él leyó en Isaías. Allí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos, para predicar las buenas nuevas del Señor. Y por favor, esos textos quedaron allí, y después él dijo, esto se ha cumplido hoy aquí, alabado, porque era la costumbre que tenían de leer en la sinagoga todos los sábados la ley y los profetas, que después Pablo dice, muchos leen la ley y los profetas y no la entienden. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo tenía que predicar, hermanos, la salvación, y tenía que, hermanos, buscar toda la vuelta, alabado sea el nombre de Dios, para enseñarles y hablarles del nuevo pacto. Y no era fácil, iba a encontrar mucha resistencia, bendito sea el nombre de Dios. Pero guiados por el Espíritu Santo, hermanos, este hombre que perseguía a la iglesia, hermanos, que fue transformado notoriamente por el Espíritu Santo, hermanos, sufrió todas las consecuencias y llegó y siguió predicando. Pero él, como era un conocedor de la palabra, hermanos, tenía que empezar predicando. Yo se lo voy a decir ahora porque después lo vamos a leer y usted va a ver que él en la sinagoga predica eso, pero yo le voy a hacer para que usted entienda por qué Pablo predicaba de esa manera, porque tenía que enseñarles, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y tenía que educarlos, porque es como dice la palabra del Señor en Isaías, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, Dios lo dice a través del profeta, hermano, allí, Isaías 5:13, dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Si será necesario, hermanos, que usted y yo estemos
hermanos, ha impulsado a tratar de aprender la palabra de Dios en lo máximo y expuesto. Usted puede ir a un instituto y aprender teología, pero aquí nosotros tratamos de dar una palabra práctica, educativa, para ponerla por obra, alabado sea el nombre de Dios. No está mal que vaya a aprender, ojalá usted pueda aprender teología y lo práctico, y ponerlo práctico. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros aquí tratamos los jueves de dar una enseñanza práctica para ponerla por obra, para tener el entendimiento y poner por obra lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Pablo, hermano, debía predicar y enseñar, pero tenía que unir la ley de Moisés a la obra de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermanos, a veces nosotros no entendemos eso, o si lo entendemos, a veces nos olvidamos. Dice que Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Mire lo que dice allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Éxodo 24, 7, dice, cuando Moisés lleva la ley y lleva los 70 ancianos delante del monte Sinaí, allí yo no voy a leer todo, simplemente la parte principal de este pasaje. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dice el pueblo, dice Moisés. Habían hecho altar y todo y habían traído sacrificios. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas. O sea, el pacto de que Dios había hecho con el pueblo hebreo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Después vamos a ver Jeremías, bendito sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Jeremías, gloria al nombre de Dios, 31. Allí para que usted entienda un poquito más. 31 dice lo siguiente con respecto al pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, ya había el pacto que había hecho Dios a través de Moisés con el pueblo. Aquí a través del profeta Jeremías dice algo nuevo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Alabado sea el nombre de Dios, vamos para ahí. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, un nuevo pacto, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando vino Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, que es lo que hacemos nosotros, hermanos, que cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que lee el pastor? Dice, lo lee en varios lados. Yo se lo voy a leer en Mateo, bendito sea el nombre de Dios, 26, 27, dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Amén. Gloria al nombre. O sea, Pablo tenía que enseñar primeramente el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, después hablar de los profetas, porque lo hablan en otro lado también, de que Dios iba a hacer un nuevo pacto, conforme a la promesa que le había hecho a Abraham, que en ti se serán benditas todas las naciones, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontable, por el acto de fe, alabado sea el nombre de Dios. Y tenía que enseñar a Jesucristo sobre esto. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiese. Porque si no, hermano, iba a entrar en una contradicción que ya, sin entrar en contradicciones, enseñando esto, Pablo tuvo muchas dificultades para hablar, porque había muchos que creyeron y se convirtieron y eran llenos de la presencia del Señor, pero había otros que no. Como ahora, hermano, te predican la palabra, hermano, y muchos se convierten y otros no. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y ahí salió Pablo, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Dicho esto, hermano, alabado sea el nombre de Dios,
Dice verso 4, los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Era una ciudad, hermano, de allí donde estaban ellos, en Antioquía. Seleucia estaba más sobre la ribera del mar. Y ahí se embarcaron y fueron hasta la isla de Chipre. Dice, y allí descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina. Salamina, dentro de la isla de Chipre, hermanos, era lo primero que ellos llegaron y estuvieron allí. Y después dice que cruzaron toda la isla, hermanos, hasta alabado sea el nombre de Dios verde. Dice, y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío. O sea, ellos llegaron y entraron a la sinagoga y predicaban, que es lo que yo decía, en el lugar de reunión. Aprovechaban allí que estaban todos reunidos y predicaban la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Predicaron allí, después atravesaron toda la isla, a la otra parte de la isla, alabado sea el nombre de Dios, allí a Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, hermanos, alabados. No, ya no era un mago, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, este cónsul, hermanos, alabado, era prudente, temeroso de Dios. Y este mago, hermanos, lo quería embaucar, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, con falsas profecías y con esto y con lo otro, alabado sea el nombre de Dios. Y él cuando llegó, que realmente, hermanos, alabado, llegó varones de Dios allí con palabra de Dios, hermanos, digo, no, venga, que los quiero escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. Eso me recuerda, hermanos, cuando salieron hermanos, a aquellos reyes a pelear ahí, alabado sea el nombre de Dios, y llamaron al profeta y dice, no hay alguien acá que tenga palabra de Dios. Y aquí, hermano, fue Eliseo, hermano, y le cayó por el hacha, alabado sea el nombre de Dios. Pero dice, no, pero nunca me predica cosas buenas. Es que cuando viene la profecía de parte de Dios, hermano, sobre un varón de Dios, sobre una mujer de Dios, hermano, la palabra normalmente es de exhortación, porque Dios nos quiere exhortar, nos quiere corregir. Y Dios dice la palabra que al que ama lo corrige, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y aquí, hermano, Alonso se enteró que estaba Pablo, Bernabé y la comitiva que estaba con él, alabado sea el nombre de Dios. Y dijo, no, vos siempre me estás chamullando, prácticamente, le dijo. Que venga Pablo y Bernabé a hablar conmigo, alabado sea el nombre de Dios. Y allí, hermano, se presentaron, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero le resistían. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermano, ¿para qué lo quería apartar de la fe? Lo quería apartar de la fe, hermano, porque tenía su ganancia por alguna manera, su acomodo, su buen pasar, alabado sea el nombre de Dios. Como a muchos hermanos que salen a predicar, hermanos, y al que tienen dinero, que tiene este, que tiene el otro, le hablan palabras dulces al oído, le endulzan el oído, hermano. La palabra de Dios es cortante, hermano, como espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Alabado sea el nombre de Dios. Y no tenemos que tener miedo de predicar la palabra tal cual es. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Porque si la palabra de Dios tiene que cortar, dice la palabra, hermano, que mejor que entremos sin una pierna, sin un brazo, pero que entremos en el reino. Nosotros no nos llamó Dios, no llamó a los pastores, a los líderes, no nos levanta, hermanos. No nos llamó Dios a agradar a las personas, a tenerlas contentas. Nos llamó a predicar una palabra de salvación. Y la palabra de salvación, hermano, a veces, hermano, es tirarnos las orejas, sacudirnos un poco, movernos el piso para que, hermano, hagamos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, el pastor predicaba el domingo y decía, y lo vamos a ver después en el capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones encontremos la salvación. Hermano, lo que la palabra está diciendo, cuando hablamos de tribulación estamos hablando de problemas, de penas que vamos a atravesar, de que situaciones difíciles. No comparemos
cuando dimos Apocalipsis que hablamos de la gran tribulación. Cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre el pueblo y toda la humanidad. Pero acá cuando dice tribulación, hermanos, sobre los problemas que surgen. Porque, hermanos, el ser cristiano parece fácil, pero no es fácil. Predicar la palabra parece fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Estamos, hermanos, tratando de salvar nuestra alma del infierno. Estamos tratando de cuidar nuestra vida para irnos con el Señor. Y el enemigo no quiere eso. Y cuando le predicamos a alguien, hermanos, estamos tratando de rescatar de las garras del diablo esa alma para Cristo. Entonces hay una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual, hermanos, a veces surgen los problemas, surgen las situaciones. Y nosotros tenemos que ser sabios y aferrados a la perfecta voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y allí, hermanos, dice que Pablo fue donde el cónsul, pero dice, Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolos en él los ojos, en el mago, en el falso profeta, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hermano, un falso profeta solo puede estar lleno de engaño. Y si algún día vamos a tocar el tema de los profetas, ¿cuántos falsos profetas se le aparecieron mismo a los profetas reales? Alabanza al nombre de Dios. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Yo Pablo no anda con Gregorio para decir Gregorio. No, sos hijo del diablo, que querés perturbar la fe del Señor. Nosotros a veces, no, sí, pobrecito, no. O te convertís, hermano, porque no hay medias tintas en el Señor. Ya nos dicen, prefiero que seas caliente o frío, no, a que seas tibio. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay medias tintas en el Señor. O nos convertimos o no nos convertimos. Y acá Pablo le dice por el nombre, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Porque ¿a quién estaba molestando? ¿Estaba molestando a Pablo, a Bernabé? No, estaba trastornando la salvación de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Otro milagro que hizo Dios allí. Entonces, mire lo que pasó, hermano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. O sea, que Pablo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, recuerde que lo que dijimos, no tenía el Nuevo Testamento, entonces él predicaba una palabra y esa palabra respaldada con milagros y hechos, hermanos, sobrenaturales para testificar de que Dios era real y lo que Pablo decía era así, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, hacía muchas señales el Señor a través de Pablo, de Bernabé. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que quedó maravilloso. Entonces el procónsul, viendo que le había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Y allí dice, habiendo zarpado de Pafos, recuerden que estaban en la isla de Chipre. De Chipre se embarcan y se van hacia Asia Menor. Asia Menor, yo no le voy a nombrar todos, algunas sí, pero otras no. Asia Menor, hermanos, está relativamente cerca de Tarso. La Biblia no lo dice, pero yo mirando el mapa y viendo todo eso, hermanos, calculo que en alguna salida Pablo conocía más o menos toda esa zona. Una cantidad de ciudades, provincias allí, donde ellos van ahí, como vamos a ver, y ellos van predicando, alabado sea el nombre de Dios. Dice que salieron de la isla de Chipre, navegaron, alabado sea el nombre de Dios, hacia Asia Menor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acá de Perge de Panfilia no dice nada, pero después más adelante dice que ellos vuelven y predican allí.
Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Ves? Otra Antioquía, pero esta Antioquía en Asia Menor. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y entraron ¿en dónde? En la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Vio lo que ellos aprovechaban, hermano, los días que se reunían en la sinagoga? Y ellos entraron y se sentaron, el grupo de hermanos allí, alabado sea el nombre de Dios. Por eso yo le decía eso al principio, porque usted entienda. O sea, el Señor los guiaba y ellos iban buscando la oportunidad de poder hablarles. No es que iban gritando en la calle, no, ellos buscaban la oportunidad de alabado sea el nombre de Dios. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, o sea, vio lo que yo le decía, que la costumbre era leer la ley de Moisés y leer algún pasaje de los profetas los días sábados, en las sinagogas judías de aquellos tiempos, gloria al nombre de Dios. Dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, a mi fuego me llamaron, dijo Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios oíd. Acá se dirige a los dos, varones israelitas, o sea, a los judíos, y a los que teméis a Dios. ¿Está hablando de quién? De aquellos que no eran judíos, hermanos, pero que se habían acercado a la religión judaica, que se querían convertir al judaísmo, ¿no? Que se agradaban y creían en Dios y toda su historia y su obrar y su ley. Amén, gloria al nombre de Dios. Por eso Pablo se dirige a los dos acá, dice, varones israelitas, o sea, los descendientes de Jacob, ¿verdad? Y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dios empieza a referir toda la historia, pues Pablo, hermano, dijimos que era un erudito de grado 5 de la ley y la historia judía. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Esto es tremendo, hermano. Cuando dice acá, los soportó en el desierto. Hermano, no vamos a ir ahora al pasaje del pueblo griego por los desiertos, pero dice los soportó en el desierto, porque el desierto, hermano, tiene un mensaje muy hermoso para nosotros. Porque cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, ¿por qué lo llevó al desierto? Si en 2 o 3 días, según los eruditos y estudiantes, podía haberlo llevado directamente a Canaán. Lo que pasa es que necesitaba el pueblo aprender ¿qué? A depender de Dios. Y en el desierto no hay nada, no hay que plantar. Recién cantábamos, el Señor manda la lluvia, el vino y el aceite se acabó. En el desierto no hay nada, no tenían cómo plantar, no tenían cómo darle de comer a los animales, no tenían nada. ¿Qué tenían que hacer? Depender de Dios. Orar y depender de Dios, que Dios le supliese el maná, que Dios le diese agua de la roca, que Dios le dice los condrines, que la serpiente, cuando picaron la serpiente, hermanos, porque está lleno de serpientes venenosas en el desierto, hermano, ellos le dijo a Moisés que hicieron aquí, miraran ahí, picaba la serpiente, que si los pica a nosotros ahora tenemos que correr al hospital y quién sabe si llegamos. Ellos no los picaban a cascabeles, hermano, tremendas serpientes, miraban y eran sanos. Aprendieron, hermano, a depender de Dios. Por eso me detuve un poquito acá, porque a veces nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que atravesar algún desierto. ¿Para qué? Para aprender a depender de Dios, para no depender de nuestros trabajos, para no depender de nuestros hijos, para no depender de nuestros padres, para no depender de todos los que nos puedan solucionar los problemas. Tenemos que aprender a depender de Dios, que es el solucionador por grandeza, hermano, de todos nuestros problemas. Los espirituales, los físicos, lo de sanidad, los familiares, todos nuestros problemas, hermano. Tenemos que aprender a depender de Dios en todos nuestros asuntos. No, que yo dependo de Dios solo en esta área. Esta área no tanto que tal yo me revuelvo solo. No, tenemos que depender de Dios, hermano. Por eso el pueblo atravesó en el desierto, porque ahí aprendió a depender de Dios. Y por eso Pablo dice, y el Señor los tuvo que soportar, porque la verdad que
como nos soporta a nosotros, gloria al nombre de Dios, nuestro Padre, que tiene paciencia grande, alabado sea el nombre de Él. Dice, Pablo hablando, yo les decía que él hace toda la historia, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia su territorio, o sea, les dio el lugar escogido que Dios les quería dar al pueblo. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, porque querían ser como las otras naciones, no vamos a ver eso, pero ellos sabían eso porque lo leían, leían todo eso. Entonces Pablo se lo está recordando para después introducir a Jesucristo. Dice, después como de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años gobernó Saúl. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, alabado sea el gran escritor de los Salmos, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre de Dios. De la descendencia de o sea, de David, que usted ve cuando ve en el Nuevo Testamento allí, de la descendencia de David, y conforme a la promesa de Dios, yo como le recuerda ese, de la descendencia de David, y conforme a la promesa que Dios había hablado a través de los profetas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Antes, eso ya lo conocemos, lo tenemos presente, que antes del ministerio de Jesús se levantó Juan el Bautista y predicaba el arrepentimiento del pecado y los bautizaba. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy yo él, mas he aquí viene detrás de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Esto tiene mucho que ver, hermanos, porque en los tiempos antiguos, dicen los historiadores, hermanos, en las casas grandes, alabado sea el nombre de Dios, tenía el jefe de la casa, tenía un hombre allí en la puerta encargado de desatar los calzados porque entraban descalzos a las casas, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces dice Juan, dice, yo no soy digno de desatar los calzados del Señor. No soy digno ni siquiera para estar en la puerta desatando calzados, en otras palabras. O sea, soy nadie, simplemente estoy haciendo la obra de Dios, dice Juan, bendito sea el nombre de Dios. Y eso no tiene que tener claro, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense si hubiese un Juan Bautista ahora, hermano, cuánta tarea, la cartelería que tendría, la fama, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dice, mas viene detrás de mí quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, otra vez vuelvo a hablar, de los descendientes de Abraham, o sea, recuerde que Pablo está en la sinagoga dirigiéndose a todos, a los gentiles y a los judíos. Por eso dice, hijos descendientes de Abraham y a los que teméis a Dios nuevamente, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en reposo, la cumplieron al condenarle. O sea, acá ya los acusan. Dice, todos los sábados leen la ley y los profetas. Y la ley y los profetas hablan de la venida del Mesías, de la venida del ungido, de la salvación que Dios iba a traer para Israel y para todo el mundo. Dice, pero ellos, leen la ley como algo rutinario y los profetas. Y no conocían nada, no desmenuzaban nada. Por eso lo entregaron a muerte. Alabado sea el nombre de Dios cuando Jesucristo tuvo su ministerio allí en pleno Israel. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y sin hallar en él causa digna muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Ahí habla de los apóstoles.
Él no, porque no fue testigo, no estuvo, pero habla de Pedro, de Juan, de Jacob, alabanza a la todos los que tuvieron, los 11, porque Judas pues se mató, de los 12 que estaban ahí en Jerusalén, que son testimonios de que lo vieron resucitado, tuvieron 40 días con él, donde Jesucristo les ministraba y les enseñaba. Entonces Pablo le está recordando todo, alabanza al nombre, todo lo de los profetas, ahora a la obra de Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios. Y se le apareció durante muchos días los que estaban subidos juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7 dice eso, amén. Gloria al nombre de Dios. Y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitiré que tu santo vea corrupción. Le sigue, hermano, hablando de Jesucristo y repasando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de lo cual por la ley de Moisés no pudieran ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y despertad, porque yo hago una obra vuestra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. O sea, hermanos, acá le está recordando que según la ley de Moisés, para redimir de sus pecados el pueblo tenía que traer cada tanto un cabrito, una oveja, y los que no tenían plata pues traían palomas delante del sacerdote para que fuese sacrificado para expiar el pecado del pueblo, alabado sea el nombre de Dios. Pero acá le dice: no, pero ahora está Jesucristo como el Cordero de Dios, el sacrificio máximo, alabado sea el nombre de Dios, en el cual hay perdón de pecados. Todo aquel que en él cree, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y le acepta como su Salvador personal, serán perdonados todos sus pecados. Todo aquello que era imposible por la ley, hermanos, ahora Jesucristo lo había hecho posible. La remisión de todos los pecados, toda la cuenta que no podíamos pagar nosotros, hermanos, estaba delante de Dios. Jesucristo la borró con su obra redentora. Y esto era lo que Pablo estaba predicando, hermano, que a veces nosotros no nos olvidamos y tenemos que tenerlo presente, hermano, la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas, bendito sea el nombre de Dios. Y allí le citan los profetas. Cuando salieron ellos, verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, o sea, terminó Pablo de hablar de los judíos, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Hermano, hablando de una unción y un respaldo de parte de Dios, hermano, que quedamos todos prendidos. ¿Cierto? Y en aquel tiempo eran los sábados, entonces te esperamos el próximo sábado, venid a hablarnos. Queremos interiorizarnos más de esa palabra, queremos saber más de lo que los profetas dijeron sobre Jesús y y esa obra maravillosa de salvación. Entonces quedaron, hermanos, alabados sea el nombre de Dios, allí, maravillados e impactados por la predicación de Pablo, bendito sea el nombre de Dios. Dice, verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Hermano, les persuadían a que perseverasen, hermano, alabanza al nombre de Dios. Le pedían que permaneciesen en la fe. Dice, todo muy lindo, ustedes están tocados por el Señor, pero va a llegar un momento que yo me voy a tener que ir a predicar a otro lado.
pero ustedes tienen la autoridad, el poder y la unción del Espíritu Santo para que sigan permaneciendo en la gracia, en este regalo de Dios. Porque cuando hablamos de gracia, hermano, estamos hablando de un regalo de Dios. No tenían que pagar nada, no tenían que poner nada, era un regalo. Pero aprovechen este regalo de Dios y esto que recibieron hoy. Atesórenlo en el corazón, pónganlo por obra y no flaqueen, afirmen, perseveren en la fe. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, le decía Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero viendo, dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mira, hermano, el testimonio, hermano, corrió. Era el tiempo de la venida del Espíritu Santo hacía la obra, hermano. Y casi toda la ciudad estaba allí, bendito sea el nombre de Dios. Pero siempre, hermano, hay complicación. Siempre hay alguien que quiere poner un palo en la rueda, de una traba, o tirar piedras en el camino liso, hermano, para complicar. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Te adoramos, Jehová. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermano, y obvio, Pablo hablaba palabra de Dios. Les hablaba de la ley de Moisés, les hablaba de los profetas y les hablaba, confería lo que habían hablado los profetas sobre el Mesías y que Jesucristo era el Mesías. Solo tenían que blasfemar y decir mentiras para hablar contra Pablo y Bernabé. No había otra, porque la verdad estaba del lado de Pablo, el Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, no cesaron, hermano, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, seguían, hermano, los judíos, cuando habla de los judíos que eran más por la tradición, aquellos que Jesucristo, lo leímos el jueves pasado, le decía, ustedes le dan más énfasis a la tradición que a la palabra de Dios. Y estos judíos eran tradicionalistas, eran más por la tradición, hermano. Se rebelaron, hermano, alabanza al nombre de Dios. Dice, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y ellos entonces lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, había un gozo tremendo porque veía como la palabra de Dios afectaba a todos los gentiles, hermano, afectaba a los judíos, hermano, y la gente se convertía y se llenaba del Espíritu Santo y Dios hacía maravillas a través de Pablo y de Bernabé, hermano, alabanza al nombre de Dios, y milagros, y hermano, y el testimonio de Dios corría. Entonces era motivo de gozo de ellos, hermano. Alabanza al nombre de Dios. Era motivo de alegría, de agradecimiento a Dios por lo que Dios le estaba usando y haciendo en toda aquella provincia, hermano. Alabanza al nombre de Dios. Dice, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de su piel llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermano. O sea, todas provincias allí alrededor, hermano. Ellos anduvieron en muchas ciudades y provincias a la vuelta allí, hermano, predicando. Capítulo 14, dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, hermanos, gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los salmos de los gentiles contra los hermanos. Había gente que no creía, indudablemente, como en estos tiempos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y ahora lo que decía, el respaldo de Dios, hermano, a través
obrando a través de Pablo y de Bernabé, hermanos, hacían prodigios, señales, y hermanos, y ellos continuados seguían predicando, hermanos, se levantaban algunos, hermanos, pero ellos seguían predicando, hermanos, alabanza al nombre de Dios, muchos eran convertidos. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, o sea, con los tradicionalistas, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, o sea, toda la vuelta, y allí predicaban el Evangelio. Tuvieron toda la vuelta, hermanos. Ellos no cesaban de predicar el Evangelio en todo momento, hermanos. Alabanza al nombre de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Mira, esta parte es rara, hermano. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándole en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Hermano, Pablo lo miró y vio que aquel hombre que había de nacimiento, hermano, no podía caminar, no podía andar, había en él fe en Jesucristo, fe en lo que se predicaba, pero tenía fe también para ser sanado, porque él veía las señales y todo. Hermano, muchas veces los evangelistas, hermano, estos hombres y mujeres que Dios usa como dice que primero lo miran, a ver si la persona, hermano, tiene fe para recibir el milagro, porque si la persona no tiene fe, por más que ore, no se va a producir nada. El que quiere recibir un milagro de parte de Dios, tiene que tener fe que lo va a recibir. Tiene que estar ahora ahí, yo lo voy a recibir, hermano. Y este hombre dice que Pablo miró los ojos y vio que tenía fe para recibir el milagro. Bendito sea el nombre de Dios. Dijo, este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dios bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Hermanos, esto es la historia de la humanidad. Todos reconocen que hay un ser superior. Todos reconocen, hermanos, alabanza a Dios. Por eso hay tantos dioses falsos desde la historia, hermanos. Unos adoraban al sol, otros adoraban a los árboles, otros adoraban a la luna, hermanos, alabanza al nombre de Dios. Pero nadie o poca gente se tornaba realmente a seguir en la adoración del pueblo de Israel, que era el testimonio del Dios viviente, el único Dios, hermano, que no era de madera, que no era de piedra, que no era de bronce, que no era de nada. Dios real, el Dios vivo, hermano, alabanza al nombre de Dios. Y acá Pablo y Bernabé se encuentran, hermano, con estos adoradores, hermano, y miren lo que sucede. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Mercurio era el mensajero, hermano, alabanza al nombre de Dios, según ellos. Porque este era el que llevaba la palabra, o sea, como Pablo era el que hablaba, le llamaban a Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron contra la multitud dando voces. Hermano, cuando supieron lo que Dios había hecho a través de Pablo, que aquel hombre que era de nacimiento, todo el mundo lo conocía, hermanos, que estaba caminando y saltando, dijeron: dioses en forma de hombre han descendido, hermano. Y aquellos sacerdotes de Mercurio, hermano, y de Júpiter, hermano, bajaron, ¡ay, ustedes, no sé cuánto! Y hermano, lo primero que quisieron hacer, trajeron ofrendas, trajeron toros y adornados con guirnaldas y con todo, hermano, alabanza al nombre de Dios. Yo digo, en estos tiempos, hermano, alabanza al nombre de Dios, cuando hay supuestamente predicadores que tienen caché, que no van a visitar ningún lado si no les cubren el caché, que cobran, hermanos, para predicar el Evangelio, que es por gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Allí, hermano, si les toca esto, que viene un pueblo de esto que se trae toro, y hermano, aplaude, esto de Dios, estarían diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es así, hermanos, alabanza al nombre de Dios. Se le sube a veces, se le sube el respaldo de Dios, se le sube la predicación a la cabeza, porque hay gente que tiene gracia para predicar y para hablar, hermanos, y junta mucha gente. Pero
después no sabe tener esa humildad delante de Dios para decir, no soy yo, es el Señor que obra en mí, es el respaldo de Dios el que hace la obra. Pero muchos no, muchos quieren, hermanos, el cartel y engordar y decir, soy yo, alabado sea el nombre de Dios. Y acá, hermano, dice que Pablo, hermano, cuando vio que venían con toros y hermanos, y vos sos Mercurio, vos sos Júpiter, alabado sea el nombre de Dios, dice que rasgó su vestidura, hermano. Rasgar las vestiduras es signo de luto, hermano, de algo que está mal, de algo que no se concede. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Te alabamos, Jehová. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también, verso 15, 14, 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. O sea, por esto podríamos entenderlo, pero vamos a ver. Le pinta un panorama que el que hizo la tierra, el cielo, el mar, todo, es Dios vivo. Ese es el que predicamos. No somos nosotros, es Dios, que usa instrumentos, seres humanos como instrumentos para hacer su obra. En este momento está usando a Pablo y a Bernabé. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, Dios permitió, hermanos, que hubiese por toda la tierra, hermanos, de todos profanos que siguieran dioses ahí, pero se mantuvo con su pueblo, hermanos, con su testimonio, hombres y mujeres, hermanos, que mantuvieron el testimonio de Dios en todo tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Estaban, hermanos, enajenados mentalmente, querían porque querían darle sacrificios y ofrendas a Pablo y a Bernabé. Imagínense en estos tiempos, hermano, varios predicadores se prendían, esto de Dios. Gloria al nombre de Dios para siempre. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, acá la Biblia nos dice, hay algunos que quieren insinuar, pero si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a decir, porque acá dice que realmente lo arrastraron muerto y Dios lo resucitó, pero yo creo que realmente estaba desmayado. Dios puso su mano para que ellos creyeran que estaba muerto. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para verlo. O sea, un milagro de Dios, hermano, lo apedrearon, se desmayó, estaba medio muerto, y al otro día ya estaba saliendo y predicando, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, en Derbe, de haber muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, o sea, volvieron al mismo lugar y siguieron predicando, confirmando los ánimos de los discípulos. Esto predicó el pastor, ¿se recuerda el domingo pasado? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, gloria al nombre de Dios, exhortación, hermanos, aconsejar encarecidamente, rogar, eso es una exhortación. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Alabado sea el nombre de Dios. Porque Pablo, hermano, predicaba, estaba respaldado por el Espíritu Santo, hacía milagros, pero, hermano, a veces los creyentes, hermano, pero ¿será de Dios? ¿Y por qué te pasó eso? Si yo soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios, ¿por qué me acontece esto? Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo, hermanos, tuvo que llegar allí y decirle, no, esto no va a acontecer y muchas cosas más, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, seamos salvos.
porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es una lucha espiritual, y el enemigo se levanta, hermano, no estamos peleando contra el pastor, no estamos peleando contra el hermano, contra la hermana, estamos peleando contra huestes de tinieblas, hermano. Decir que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, la presencia de Dios, que nos ayuda, nos fortalece, pero eso lo tenemos que tener claro, hermano, alabado sea el nombre de Dios. No tenemos que darle lugar al diablo, que él mine nuestra mente trayendo pensamientos que no son de Dios. Porque a veces me dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite el otro? Hermano, ya lo vimos en el pasaje anterior, que alabado sea el nombre de Dios. Y allí Pablo, hermano, va confirmando, dice, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, de aquellos discípulos, hermanos, no de creyentes, de aquellos que ellos habían preparado para predicarles la palabra, ya eran discípulos, habían dado tiempo, hermano, les habían instruido, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, aconsejando encarecidamente, rogando, hermanos, alabanza en el nombre de Dios, a que permaneciesen en la fe, diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dijimos que tribulaciones, mucha pena, mucha aflicción, situaciones que se nos pueden presentar en nuestro caminar. Y constituyeron ancianos, hermano, constituir ancianos en cada iglesia no quiere decir que sean viejitos, no sea que sean ancianos, hermano, habla de hombres, mujeres, jóvenes, llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento, preparados para atender y dirigir una obra, ¿ven? No necesariamente, cuando habla de ancianos, ancianos en conocimiento, maduros, alabado sea el nombre de Dios, en el conocimiento del Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y ahí dice, verso 24, pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, vio que Perge a lo primero había pasado, de pasada, dice que volvieron a predicarla. Descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido recomendados. O sea, aquí volvieron a Antioquía, en Siria, alabado sea el nombre de Dios, donde estaba el avivamiento, que hablamos primeramente, donde los gentiles se convertían, donde estaban los maestros, los profetas. Y habiendo predicado la palabra en Persia, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Gloria al nombre de Dios. O sea, volvieron al lugar donde habían salido, testificando de todo cómo Dios los había usado, cómo Dios había abierto las puertas a los gentiles. Ya, hermanos, ya no era, alabado sea el nombre de Dios, solo el pueblo judío. Ahora, ellos testificaron. Primero fue Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y testificó y tuvo gran problema allí? Y creyeron, algunos que quedaron allí más o menos creyendo que la salvación también era para los gentiles. Pero ahora a través de Pablo, Bernabé, hermanos, ellos, no sé el tiempo, porque no dice exactamente el tiempo, pero el tiempo que tuvieron, dice, constituyeron discípulos, ancianos, establecieron las iglesias, alabados sea el nombre de Dios, en cada región donde fueron. Y como vamos a ver más adelante, después en el segundo día, ellos salen a ver cómo estaban las iglesias que ellos habían levantado. O sea, vamos a parar por aquí, vamos al capítulo 15, porque el capítulo 15 después también, hermanos, es hermoso, pero tiene muchos conflictos con los propios judíos. Allí Pablo, Bernabé tienen un conflicto porque ellos dicen, Dios hizo esto con nosotros, nos usó de gran manera y los gentiles se convertían, eran sanados, eran llenos del Espíritu Santo, establecimos iglesias aquí, establecimos iglesias allá, pusimos ancianos aquí, discípulos allá, en todos lados. Y hermanos, y los judíos no querían, los judíos convertidos, pero aún les quedaba algo de la tradición, tuvieron grandes conflictos con ellos, como vamos a ver en el capítulo 15, hermanos, alabado sea el nombre de ellos, vamos a hablar de todos esos conflictos, porque a veces no es fácil, parece fácil, pero no es fácil predicar la palabra del Señor, porque a veces los conflictos no vienen solo de afuera, sino a veces vienen de adentro, alabado sea el nombre de Dios.
como le pasó a David, hermano. Cuando David, hermano, tuvo problemas con sus hijos. David había derrotado al filisteo, aquel grandote de 3 metros y pico, hermano. Había tenido guerra con todo, hermano. Pero cuando el problema vino de parte de sus hijos, de Absalón, hermano, la otra, él se sintió conmovido. Es que a veces, hermano, nosotros, hermanos, sufrimos más cuando la batalla viene de nuestra propia familia, viene de adentro. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tenemos que aprender en el Señor a fortalecernos en su palabra, a fortalecernos con su Espíritu Santo y a poder sobrellevar todas las cosas. Sin, hermanos, irnos a ira y en discusiones, hermanos, no, sino con sabiduría y testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, que transforma todas las cosas. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a parar por aquí entonces, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y dejamos el capítulo 15 para el próximo jueves. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre.